Bienvenidos un día más a este vídeo de la Academia Santo Domingo. Hoy vamos a hablar de una temática un poco diferente. Dentro de la práctica del medio ambiente y sobre todo en la región donde nos movemos nosotros ahora y aquí ahora, que sería dentro de España, en Comunidad Valenciana, Murcia, etcétera, el tema del agua es de vital importancia, ya que si no fuese por la desalinización, potabilización, el mantenimiento que tiene esta zona, la gestión que se hace de ese agua, de ese saneamiento, etcétera, pues esto sería un desierto, ¿de acuerdo? Gracias a pues, el gran avance del abastecimiento de aguas y gracias a todo lo que se hace en depuración, podemos estar aquí viviendo y bueno, ser una zona prometedora de Europa. Bien, a lo que voy. Lo que voy a explicar aquí, a grosso modo, sería lo siguiente. Voy a explicar cuáles son las partes de una membrana. Hablaríamos de cómo se utilizan, las operaciones de membrana más importantes, luego cómo se clasifican estas membranas, la composición química, la carga superficial, etc. Entonces, a grosso modo hablaríamos de esto, las propiedades de la membrana. Espera, me voy a poner para acá si no, no lo vemos. Las propiedades de una membrana, las más importantes serían bien el espesor, la carga eléctrica, la densidad y los poros que tenga esa membrana. Luego, ¿qué es la selectividad? La selectividad normalmente, pues más en esta época, es la EBAU, ¿vale? Pero en este tema no es la EBAU. Perdonad por el chiste. Vamos a hablar, la selectividad es la capacidad que tiene una membrana para permitir el paso de ciertas sustancias. Si empezamos con el nivel 0, el concepto de membrana en la Wikipedia o en el diccionario de la Real Academia Española, podemos hablar que se define como membrana una placa que tiene un espesor pequeño normalmente y que este además es flexible, ¿de acuerdo? Materiales, pues plásticos, telas, etcétera, dependiendo para qué sea esa membrana y dependiendo cuál sea su utilización. Como hemos dicho, pues el material de que esté formado esa membrana nos va a dar el espesor, la carga eléctrica, la densidad y el número de poros que tiene esa membrana para luego, ya lo veremos, medir su efectividad. Vale, ¿qué es la productividad de una membrana? Pues en este tema, estamos en la temática de salinización o abastecimientos, pues hablaríamos del conjunto que atraviesa un área de una membrana. Las ventajas de una membrana. Bueno, podemos hablar también de la separación a temperatura ambiente. Por ejemplo, luego en este tipo de membranas no existe la temática de retención de líquidos. Hablaríamos también de que en este tipo de membranas existe una continuidad cuando se empieza el proceso y cuando se termina, no hay interrupciones. Y luego hablaríamos también de cuáles son las ventajas de utilizar esas membranas, ¿de acuerdo? Entonces, dicho de otro modo, el uso de este tipo de dispositivos, llamados membranas, empezó más o menos en los años 50 y de manera fortuita, porque la persona que se dio cuenta de esta utilización de estos materiales, pues en principio no tenía nada que ver con la ingeniería. Luego vamos a hablar también de los procesos de fabricación de este tipo de utensilios, de las membranas, en base a cómo se utilizan, ¿vale? Nosotros tenemos membranas que, si son semipermeables, por ejemplo, pues actúan como un filtro específico. Hay otras que retienen más, hay otras que retienen menos, y por eso hablaríamos de lo que es la carga eléctrica, densidad y número de poros que hemos dicho antes. ¿Para qué o cómo depende un proceso de separación de una membrana? Primero, de las propiedades de la disolución que tenga ese líquido que estemos hablando. Pues en este caso, si hablamos de salinización, hablamos de agua de mar, agua salobre. Dependiendo de la clasificación de la escala de Merck de dureza del agua, pues tendrá unas características pues u otras, ¿vale? Los parámetros oligométricos, etcétera, o las características coloidales de esa mezcla, de ese líquido, etcétera. El grado de ensuciamiento, bueno, hablaremos de todas las partículas. Y luego vamos a hablar también del espesor, de la carga eléctrica, del ancho, de la separación de los poros entre sí, que se llama tortuosidad, y hablaremos también de la carga o la movilidad de los electrones de esa membrana. Características y rendimientos, pues tenemos, ya hemos dicho, productividad y selectividad. Siempre las unidades internacionales de estos dos modos de medir la efectividad de una membrana no deja de ser litro partido metro cuadrado hora, importante cuando estemos calculando pues, una potabilizadora, desalinizadora. Y luego hablaríamos también de cómo se define, por ejemplo, la operación de paso de agua bruta, es decir, nosotros tenemos un aporte, tenemos un agua de alimentación,
y el agua producto, que realmente es lo que hacemos cuando estamos depurando agua, ¿de acuerdo? Cómo se modifican, cómo se miden las partículas retenidas, etc. Luego tendríamos que hablar de cuál es el factor de rechazo, cómo se liberarían los productos disueltos, solvente, el soluto, etc. Hablaríamos también entonces de las diversas operaciones que existen en las membranas, como pueden ser operaciones pues, de osmosis inversa, ultrafiltración, nanofiltración, etc. Luego los utensilios que utilizamos, ¿de acuerdo? En las operaciones de una membrana se dicen los procesos que existen para que se lleve a cabo esta desalinización de agua. Hablaríamos, por ejemplo, que en el sistema de osmosis inversa los tubos que se utilizan son tubos a presión, donde lo que se hace es que se atraviesa el solvente de la membrana a presión, repito, osmosis inversa, y entonces quedan retenidas pues, un número de sales por metro cuadrado de superficie de esos tubos. La presión a aplicar, pues dependerá de dónde nos movamos, pero ronda de 5 a 8 millones de pascales, por ejemplo. La nanofiltración, pues también, nosotros hablaríamos también que es una osmosis inversa a baja presión, va muy lento, entonces lo que hace es, al ir tan lento, pues que se retienen los solutos, sobre todo los de bajo peso molecular, ¿vale? Si fueran rápidos pasan, al ir más lento, pues se producen esos choques o esa velocidad de flujo va más lenta y entonces hay más capacidad de retención de esas membranas. Entonces tendríamos, fijaros lo que hemos dicho, primero está la osmosis inversa, luego la nanofiltración, luego hablaríamos de la ultrafiltración. La diferencia entre nano y ultra serían en las escalas, ¿vale? La nano está entre 0,5 a 1,5 megapascales, ¿de acuerdo? Y luego la ultra estaríamos hablando de, se rechazan los solutos gruesos y sí existen los microorganismos. La presión de trabajo de la ultra, pues entre 500 a 50 kilopascales, para que os hagáis una idea de la diferencia de escala de un sistema a otro. Y luego la micro va siempre de 0,11 micras, ¿de acuerdo? Las presiones empleadas en este caso, eso es un poco la escala general. Luego, dentro del permeado, las operaciones, vamos a hablar de una cosa rarita que se llama la pervaporación, ¿vale? Que es un proceso que se aplica a la pervaporación a mezclas líquidas o compuestos miscibles. ¿Miscibles qué significa? Pues que no se mezclan, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esas dos corrientes de líquido que estén concentrados, donde tienen una alimentación, y luego van haciéndose permeado por esas membranas. ¿Qué es lo que se consigue con la separación de estos dos líquidos? Pues primero, recoger el permeado sería en forma de vapor y luego también circular el líquido con una separación, que esto es lo que estamos buscando, poder separarlos y poder depurarlos. Luego, si hablamos de diálisis es otra forma de también llevar a cabo lo que es pues una desalinización, por ejemplo, y las operaciones que utilizan el diálisis sería una fuerza motriz donde existe una diferencia de potencial, es decir, hay un incremento de presión entre una parte y otra y por esa presión en diálisis pues se hace también la concentración a través de las membranas. Es parecido a lo que ocurre cuando vamos al hospital, ¿vale? Nos ponen, las personas que no hacen por sí solas la función renal, pues van a diálisis al hospital. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que aquí lo utilizamos para depurar agua, ¿bien? Electrodiálisis, pues en este caso, electro, ¿vale? Son, normalmente son cationes y iones, positivos y negativos, electrodiálisis, ¿vale? Entonces, lo que hace aquí también es pues lo mismo. Hay una membrana y hay un diferencial de potencial y pasan unas cargas de un lado a otro. Y a través del pase de cargas, pues quedan retenidas en esas membranas, pues parte de ellas. A modo general, la estructura de una membrana, ¿cómo se clasificaría? Pues dependería, como ya hemos dicho, de la carga, de la porosidad, de la forma, naturaleza, presión de trabajo, la composición química o el material de esa membrana, etc. Estructuras de las membranas, pues podríamos definir, bueno, hay muchas definiciones, pero algunas pueden ser, si son simétricas, es decir, son homogéneas, y luego, por ejemplo, asimétricas, ¿vale? Las asimétricas además también pueden ser o bien integrales, y ahora luego lo veremos, y luego si están compuestas por capa fina. Vale.
Vaya. Vale. En función de la estructura, estas membranas pueden ser simétricas o homogéneas. Hemos dicho cuando poseen unos poros especiales a lo largo del espesor y no tienen zonas de mayor densidad. Las primeras membranas serían las REIT a comienzos de la osmosis inversa con una función de trabajo. Luego hablaríamos de las asimétricas, que son transversales, que tienen dos partes diferenciadas, la parte activa en contacto con la solución y la capa situada abajo. Estos tipos son comunes en procesos de osmosis inversa. Luego hablaríamos de la naturaleza. Las membranas asimétricas se clasifican en integrales, donde existe una continuidad de la capa activa de un lecho poroso, y luego también tenemos que si no hay línea de separación entre los poros, también podríamos hablar de diferentes profundidades. Los inconvenientes más grandes de este tipo de membrana serían los siguientes. La capa activa se reanuda con un peor comportamiento dependiendo si la capa es porosa o no, y luego los que están compuestos de capas finas, en este caso, tipo membranas, la capa y el lecho de soporte serían de distinta material. Luego la capa superior, digamos, que cambia el espesor, tenemos una capa intermedia y tenemos una capa inferior. Estos serían las de capa fina, ¿vale? Es como una galleta de 3 tipos de chocolate, finalmente. Bien, los bordes son como más fuertes y luego los materiales intermedios, a la medida que donde está la superficie permeada, pues van cambiando y cada vez son menos. Luego, dependiendo de la forma de esa membrana, pues podríamos hablar de planas, que son capas activas planas, se fabrica con una capa continua de papel, que esta se recorta en diferentes formas, rectangulares, circulares, elípticas. Luego las tubulares, que son formas de tubo hueco, los diámetros de 6 a 25 milímetros, y además tienen una estructura que tiene poros. Hablaríamos también que esto fluye del interior al exterior. Las de tipo integral son capas finas, y luego tenemos las de fibra hueca, que el aspecto es que se teje esta fibra, más o menos son del tamaño de un cabello, se juntan muchísimas, y luego el fabricante más o menos puede variar de 4 a 120 micras o bien de 85 a 250. Son datos técnicos que simplemente estoy nombrándolos por si algún día tenéis que saber qué membrana vamos a aplicar en una planta porque estoy diseñando algo, pero a grosso modo este vídeo es informativo, solo para que sepáis de qué va. Luego vamos a hablar también de cuál es la composición química y cuáles son las propiedades más importantes de las membranas. La osmosis inversa esta puede ser orgánica, que son aquellas que son a partir de polímeros, y luego dentro de las orgánicas podríamos hablar del acetato de celulosa, que se emplean en instalaciones grandes, y estas lo que se hacen es, la membrana se rocía con un polímero de acetato. En este caso es como cuando nosotros tenemos que hacer una impermeabilización, hay unos sprays si queréis para que no se manchen las cosas de vuestra casa, que vosotros les dais y ya pues las manchas como que saltan porque el material está impermeabilizado, o también lo podéis aplicar a los asientos del coche, de hecho yo lo he hecho en mi casa. Entonces aquí, dependiendo de ese material, ¿de acuerdo? O ese líquido que le damos a la superficie de las membranas, hablaríamos también que se llama, o este líquido está compuesto por un acetato, triacetato y acetato, y va en función de las características. Luego, este tipo de membranas serían o bien asimétricas o biodegradables o moldeables o de superficie lisa. Serían los tipos: cargas superficiales neutras con rechazos de hasta el 99%, porque hay muchísima efectividad. Luego también tenemos membranas que se dedican a que, bueno, su principal característica es que las sales pasan de manera muy rápida, otras medias y otras lentas. Luego el pH es más sensible, las temperaturas límites son de 35 grados, etc. Luego hablaríamos de la polimidia. Poliamida, me ha salido, perdón. Son capas de soporte porosas además, donde a través de ellas se forman capas semipermeables. A través de este tipo de, hemos dicho, poliamidas, lo que pasa es el agua. Y luego, dependiendo de la calidad de este tipo de material, pues podemos tener hasta un 99,8% de efectividad, imaginaros, es casi un 100% de rendimiento, ¿de acuerdo? Son materiales plásticos, oxidantes, pues son sensibles a oxidantes, ásperos, de baja presión, baja comportamiento, el pH pues puede variar en ácido y básico, etc. Y los límites de temperatura más o menos de este tipo de membranas cuando está trabajando rondan los 45 grados, ¿de acuerdo? O sea, estaría algo caliente. Luego el grupo de membranas de mayor éxito sería el Thin Film Composite, el FCT, ¿de acuerdo? El FCT también lo podemos encontrar en muchas sartenes, si os acordáis.
que en algunas ya los han quitado porque decían que daban problemas por ser cancerígenos, por ejemplo. Entonces luego lo hablaríamos también de las formas de una sábana con unas uniones químicas, con unos enlaces cruzados, y luego hay un material que está patentado que se llama Filtem. Vale, el esquema de este tipo de membrana sería la barrera, los microporos, la polisulfurona, la tela de refuerzo y luego cómo se quedan pues, colocados. También en este material, el TFC, fabricantes de ese también son membranas soportes y también tienen la misma garantía. Luego, si hablamos de diferentes tecnologías, tenemos el Low Filing Compost, el LFD de Hydraulics, que es una marca de un fabricador, donde aquí tenemos que esta membrana, que está patentada obviamente, tiene unas características como mucho mejores que las anteriores. Y donde tiene un rechazo de sales mayor de los que existían hasta la época. Estas membranas pues tienen una carga superficial bastante baja, son neutras y son hidrofílicas, por ejemplo. La mejora más significativa también es que hay una reducción de costes de lavado, luego hay un menor coste de electricidad, luego a la larga la planta sale más económica. Faltaría ver cuál es el coste de estas membranas en comparación con las anteriores, que no tengo el catálogo de precios. Y luego la longevidad de esta membrana también tiene un tiempo además superior a la media. Entonces, tener en cuenta cuando estamos diseñando una depuradora, pues tenemos que ver también esos costes de esas membranas, si realmente nos merece la pena, pues con el rendimiento, con el número de horas que nos va a aguantar esa membrana, o cada cuánto tiempo la tenemos que cambiar, y luego también el proceso del rechazo en cuanto a la efectividad, etcétera, si va a trabajar de continuo, si necesita parones para limpieza, si no, etcétera. Luego, dentro de las membranas inorgánicas, que antes las hemos citado también, insisto, las membranas inorgánicas sirven también este tipo de membranas nombradas de poliamida, no me sale la palabra. Luego tenemos también que estos materiales son estables química y físicamente, son resistentes a temperaturas altas. Y luego también son las cerámicas. Las cerámicas es otro material tal como el circonio, el titanio, la alumina, que sí que se emplean en sistemas de tubos, donde tienes aguas muy ácidas, donde los pH son muy extremos y además donde tienes niveles de temperatura como muy altos. Dentro de las cargas superficiales de las membranas ya hemos dado una breve pincelada, que serían positivas, negativas y neutras, como siempre, ¿vale? Las neutras no tienen carga, las catiónicas serían las positivas y aniónicas las negativas. Luego, las membranas catiónicas tienen gran afinidad con coloides, y estos porque los atraen además las de carga positiva, los coloides suelen ser negativos, luego es más fácil que los atraigan y que se queden en la superficie. Luego, dentro de la forma o la superficie de este tipo de membranas, pues pueden ser dos tipos, o las rugosas o las lisas. Eso es como cuando vas a pintar una pared, lo quieres liso o lo quieres rugoso, típico gotelé, o pintura lisa, ¿de acuerdo? La capa exterior lisa pues son las de acetato de celulosa, y luego las rugosas son las de poliamida, me ha salido la palabra. El ensuciamiento de la limpieza, etcétera, pues obviamente las rugosas, como las paredes, son más complicadas de limpiar, sobre todo si tu niño te las mancha con pintura, ¿vale? Las lisas, si la pintura es antimanchas, pues le pasas un trapo y se queda limpio en poco tiempo. Luego, si hablamos de las presiones de trabajo de este tipo de membranas, existen las de baja presión, media presión, alta presión, etc. Las que la presión muy bajita, hablaríamos de nada, de algo insignificante, entre 5 y 10 bares. También se utilizan para aguas de baja densidad además, o de baja salinidad, donde estén ya prácticamente desmineralizadas este tipo de aguas, donde casi no tengan resinas y donde tampoco tengan casi intercambio iónico. Luego, entre medio, una presión media podría considerarse entre 10 a 20 bares, donde ahí ya tenemos aguas de salinidad media, ya tienen algún tipo de sustancia orgánica o bien algún nitrato, etc. Luego, si seguimos subiendo en esta escala, las de media presión rozan de 20 a 40 bares, y luego hablaríamos también de salinidad alta en la escala de MER de dureza del agua, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí pues hablaríamos ya de 4.000 a 10.000 miligramos litro. Y luego las de alta presión ya hablaríamos entre 50 y 80 bares de presión, y bueno, y hablamos directamente de agua de mar y de mar rojo, que sabéis que tiene la mayor salinidad del planeta. También podríamos hablar del permeado de un solo paso, donde las sales
más o menos la salinidad es de 500 miligramos litro y el rechazo ronda el 92%. Luego, si hablamos de las configuraciones de los tipos de membrana, siempre este tipo de membranas tienen lo que es un paquete, lo que es un módulo, y luego hablaríamos también de la integración o del proceso de trabajo de estos módulos. Hablaríamos también de cómo se diseñan estos objetos, cómo se reducen estas pérdidas de carga para evitar lo que se conoce como la polarización de estas cargas, y luego de esta manera alcanzan la mayor rendimiento. También evitaríamos fugas al alimentarlo, o bien desde el punto de vista de explotación, aquí tenemos también o jugamos con que sea fácil la limpieza, el montaje y el desmontaje de esos tubos y que sea rápido, que el volumen a montar sea pequeño cada vez que tenemos que hacer una modificación en la planta, sobre todo si estamos en una parada, porque nos cuesta dinero parar la planta, etc. Luego, dentro de las 4 formas o configuraciones principales que existen, estaríamos hablando de la placa y el bastidor, es decir, plato y el marco, las tubulares, la de fibra hueca y luego los arrollamientos en espiral. Las placas y los bastidores no deja de ser el conjunto o la configuración pues la más utilizada desde que empezó este tipo de tecnología. Ambas tienen menor densidad de empaquetado en comparación con todo lo moderno, y luego también se utilizan mucho en industrias alimentarias, por ejemplo en industrias de zumos, en cervezas, donde sí utilizamos productos o bien pasteurizados o bien necesitamos agua osmotizada o desalinizada para poder hacer ese producto. En alimentación también nos explican que este tipo de placas, la separación puede ser de 2 milímetros, 1 milímetro, etc., porque juegan bastante a la exactitud. Y luego hablaríamos también de la desmontabilidad, es decir, que tiene que ser barato el mantenimiento, sobre todo si tratamos en una industria, y también tiene que ser de fácil limpieza, porque cada X metros cúbicos habría que limpiarla. Luego las tubulares, hablaríamos también de membranas que se moldean con tubos rugosos, y estos tubos tienen diámetros interiores entre 6 a 40 y la longitud varía de 0,5 a 5 metros. El agua se alimenta desde el exterior, el permeado tiene que el tubo produce el fondo del recipiente, y luego también tendríamos, pues los extremos tienen unas mangas de acero y también tienen haces paralelos. La velocidad de circulación varía en torno a 6 metros por segundo, no presenta una fácil limpieza y sí requieren una limpieza más profunda de vez en cuando. La compacidad de estas membranas pues no es muy alta, entre 25 a 50 metros cuadrados metros cúbicos, y luego el mantenimiento sí que es bastante caro. Insisto, estamos hablando de las tubulares. Luego pasaríamos a las de fibra hueca, que no es tan fina como hemos dicho antes, que el tamaño de un cabello, son más gorditas. Siguen siendo tubos muy finos, como un espagueti, pero fijaros el grosor de un cabello y el grosor de un espagueti, ¿de acuerdo? Ahí la comparación. El conjunto de estas fibras pues lo que hace es encapsularlos en unos recipientes a presión. Y luego también el flujo de la caja entera de presión a través de estas fibras y de las paredes del extremo y la caja a presión de este. El agua no pasa a través de la membrana, sino que arrastra estas sales hasta el extremo opuesto. Luego la superficie de empaquetado de este tipo de membranas roza los 10.000 metros cuadrados metros cúbicos. Más o menos esto sería el volumen que ocupa este tipo de formato. Y luego la alta densidad de empaquetado de los espacios fluyen con más disponibilidad de las fibras y también hace que las soluciones sean más elocuentes, con lo cual disminuye el rendimiento. Si hablamos también que tienen una carcasa, una placa de cierre, un refuerzo, una solución del aporte, tienen unos tubos centrales, una paca de epoxi, etc. Y luego hablaríamos de las membranas de arrollamiento espiral. En este tipo de membranas, los módulos que se están instalando son espirales, como ya dice la palabra, y luego se utiliza el TFC, hemos dicho Thin Film Composite, que puede ser o bien un poliéster tejido o bien un poliéster que sea no tejido, es decir, son materiales plásticos que son formato de hoja que se agrupan con una separación adecuada. También en este tipo de membranas tenemos que hay una parte que está abierta y que está conectado con un tubo para recoger todo este agua de permeado y alrededor del cual hay una espiral. Luego también tenemos la red de plástica o superficie de membrana para que el flujo de agua llegue a la alimentación. Y luego también se completa con unas fibras, con unas piezas plásticas en los extremos que se cubren y luego tienen una base de epoxifibra que es el revestimiento. Las marcas, por ejemplo, pueden ser Protec o Codeline, etc.
Y luego los elementos cilíndricos conocidos por tubos de presión o cajas tienen grandes presiones, sobre todo de trabajo. La alimentación hemos dicho que es por un extremo, son en paralelos a la dirección del tubo de permeado y a través de ellos pues fluye el agua. Se recorre un camino en espiral y luego el agua no pasa a través de la membrana, sino que a lo largo del elemento paralelo del tubo de permeado. Y así se arrastra hasta la salida este tipo de sales o lo que consideremos. El permeado se recoge por el tubo central, va a los extremos, y luego si hacemos un esquema mental de todo lo que acabo de decir, pues las membranas tienen como muchas capas, es como hacer una envoltura de chocolate con muchos bizcochos, por ejemplo, los espaciadores de salmuera, espaciadores de permeado, los tubos de permeado, los envoltorios de los elementos, etc. Y luego también hablaríamos de otras formas, otras marcas como el Fintech, el Hydronautic, Churai, Osmonic, que son marcas que se dedican a hacer membranas. Aquí, en función de la comparación. Luego, si vamos a diseñar algo respecto a una osmosis inversa, hablaríamos de una agua alimentación, siempre ponemos una bomba, va seguido de una caja de presión, y a la vez en esta caja de presión que realmente lleva la membrana, hablaríamos que de los productos finales, la línea de permeado que seguiría a la membrana y luego la de concentrado. Las etapas, pues bueno, en el interior de los tubos deberíamos saber que los concentrados pueden tener, hemos dicho, son espirales y van paralelos, pues 2, 3, 4, 5 tubos, pues dependiendo de cuál es el caudal de agua que voy a trabajar, cuál es el caudal de agua que tengo que depurar, desalar, potabilizar, etcétera, ¿vale? El factor de conversión dependerá del sistema. Los elementos de longitud limitada, por ejemplo, suelen ser de 1 metro. Normalmente un factor de conversión ronda al 0,45 al 0,75, dependiendo si es agua soluble o agua de mar. Y luego necesitaríamos también 6, 7 u 8 elementos de serie por cada tubo. La capacidad de una planta pues vendrá determinada siempre por la cantidad de tubos de presión y un poco el concentrado que va a derivar de esos tubos de presión. Si queremos aumentar esta conversión, pues podríamos hacer una recirculación de esta alimentación con agua, y dice que esta práctica, por ejemplo, sí se podría hacer esta recirculación de parte del concentrado con agua salobre, pero con agua de mar no se podría hacer debido a la alta salinidad. Luego también los factores de compresión vuelven a ser la longitud, por ejemplo, la segunda etapa, si tenemos algún punto adicional, como puede ser pues, dentro del diagrama pues, algún otro módulo o alguna otra bomba o cómo vamos a solucionar el permeado, etc. Luego, en algunos casos, sobre todo cuando hay agua salobre, sería necesario diseñar 3 etapas de los valores de conversión. Hablaríamos de una bomba, haríamos de unos tubos de permeado, normalmente 4, 6, 8, 10. Hay una segunda fase de tubos de permeado. Luego de la primera fase de los tubos de permeado, si hemos dicho que ponemos 4, pues habrá un caudal de rechazo. Luego ya habrá una segunda fase de tubo de permeado donde sigue viendo también el rechazo y el permeado. Y luego pues pasaríamos a ver otro tubo, otra membrana, donde también se hace el mismo efecto. Los pasos, ¿qué es un paso? Pues el agua de salida de una membrana tiene cantidad de sal, porque nunca va a ser del 100%, siempre perdemos por el camino algo. Entonces, dependiendo de cuál sea la concentración inicial, dependiendo cuál sea el factor de concentración de esta membrana, su temperatura y su tipo de diseño, hablaríamos que trabajábamos o bien con aguas de sales de mar, o bien salobles, desalinizadas, etc. Pues hablaríamos también de una bomba, del paso 1, que sería el concentrado o el drenaje, y luego el segundo concentrado o el segundo drenaje, y luego ya el permeado final. Si hablamos de ensuciamiento de estas membranas, pues hablaríamos también de cómo se produce este ensuciamiento, si existen materiales en suspensión que se quedan pegados a esa membrana, y también de las condiciones del agua de alimentación, etc. Luego también vemos que si se para la planta, pues esto se puede pegar y se queda grabado, estas condiciones. Y luego la precipitación de las sales que sean poco solubles. Además también tenemos que en este tipo de lo que está pasando también hay un cambio por hablar también de los elementos de la membrana de instalación para detectar ese ensuciamiento y cómo se produce. Si existen problemas de ensuciamiento, también tenemos membranas periódicas preventivas hasta corregir esta situación. La limpieza se hace incrementando el valor en un 15%, la producción varía en más del 10% y luego el rechazo más o menos varía un 10%. Aquí tenemos que se incrementa un 20% la pérdida de módulos, la de alimentación un 10% se incrementa.
ante los largos periodos de parada, aplicamos reactivos de la regeneración de las membranas y además también tendríamos esto en más de 24 horas. Dentro del origen de cuando se ensucia, a pesar de las instalaciones, variaríamos estas membranas dependiendo también del origen biológico, el biofouling, aunque la desinfección del agua, filtros de arena o cartuchos forman la reducción. También tendríamos las vías de comunicación de estos equipos dosificadores con los medios nutritivos y micronutritivos. Los compuestos orgánicos favorecerán la actividad controlar y también la decantación de esta elección y esta filtración. El origen coloidal, a pesar de muchos elementos de protección y eliminación, alcanzarían membranas dadas en el estado mayor llamado fouling. El origen químico se manifiestan con los precipitados, que se llama scaling. Y luego tendríamos que dimensionar si las hemos diseñado de manera correcta, tanto los filtros como los coagulantes, como las funciones complementarias, decantadores, bombas, etc. Y que lo que es el circuito entero de esa desalinizadora o potabilizadora nos funcione bien. Tenemos que calcular el factor de conversión, el rendimiento, etc. Luego hablamos del lavado de las membranas. Cuando se produce un descenso de caudal del 10% más o menos, ¿vale? Por decir una cifra, 10, 12, 15, hablaríamos también que la carga del tubo es importante. Es decir, aunque los valores, ya te digo, son oscilatorios porque realmente no hay un número fijo en este tipo de proceso de lavado de membrana, hablaríamos también que se aplican o bien ácidos, o bien metales o materiales alcalinos o mixtos, o bien lavados especiales para poder saber el grado de ensuciamiento biológico de este proceso de lavado de membrana, porque tenemos que saber cómo lo lavamos. Entonces, el lavado ácido, su objetivo es eliminar el ensuciamiento de precipitados, tanto de carbonatos como de sulfatos, que están depositados encima de las membranas. Este depósito tiene un ácido, que es una solución de agua producto libre de cloro, y luego lo que se consigue es que tengamos un pH muy bajo, más o menos entre 3 a 4. Y además se recircula el agua de las bombas en el circuito de lavado. También habrá un intercalo de filtro, más o menos rondará a las 4 micras. Y esto protegerá de circunstancias extrañas el agua del vestidor de estas membranas. También tendríamos que el pH a la salida de la membrana es algo subido y se añade el ácido depósito. Una vez lograda esta uniformidad, se hace una recirculación durante un periodo variable que más o menos engloba de 2 a 4 horas, y además de esa recirculación también tendríamos que esta membrana tiene la misma calidad del agua de entrada y el agua de salida. El lavado básico se emplea también para combatir ese grado de ensuciamiento biológico, donde el pH sería alto, ¿vale? De menos de 11, y luego la adición del agua tratada como hidróxido sódico, por ejemplo, podríamos hablar del fosfato trisódico, tripolofosfato, etc. Cuando tenemos también membranas de solución limpiadora, dejamos empapadas estas más o menos unas 8 horas y luego prolongamos esta función, más o menos 24 horas. Existe también un formato llamado mixto, es un lavado mixto, donde vamos a mezclar los dos que acabamos de hablar, es decir, primero rompemos esas bacterias que están en esa superficie y luego las eliminamos lavando las membranas de una manera normal. Primero utilizamos un lavado alcalino donde matarán las bacterias y luego las precipitaciones son arrastradas por las bacterias muertas. Luego, si tenemos casos especiales, hablaríamos de una contaminación pues orgánicos o biológicos o lavados muy intensos, porque hay mucha suciedad en ese agua y se quedan las membranas hechas polvo, ¿vale? Entonces este proceso de lavado, que es muy extraño, normalmente se utiliza otro sistema para que no dejen tan sucios ese tipo de membranas, hablaríamos también de los biocidas. En este caso, los biocidas se aseguraría que tras el lavado se produce una limpieza donde no queda ningún resto sobre las membranas para que su rendimiento de trabajo sea superior. La parada de una planta, por ejemplo en este caso de osmosis inversa, bueno, pues tenemos que saber antes de nada, se hace primero, antes de entrar en paradas del servicio, realizamos un enjuague. El enjuague, a nivel técnico, se llamaría un flushing. Un flushing es una palabra inglesa que significa enjuague. Luego, con el agua producto, quitaríamos esas incrustaciones y las descompondríamos. En el caso de si tenemos una parada grande que dure menos de 48 horas, también hablaríamos de que hay que parar unos 30 minutos cada 24 horas, porque así también en el proceso de limpieza de las membranas el rendimiento de esta limpieza es superior.
Y luego ya si vamos a parar una planta, pues 2 días, 5 días, etcétera, teníamos que tener el Project Manager del año, ¿no? Donde sabemos en qué parte o en qué ciclo se va a parar, dependiendo de la demanda de la planta y dependiendo de que, claro, nosotros siempre paramos cuando la demanda es baja, porque no podemos dejar sin servicio a la gente. Hablaríamos también que en este caso es necesario tener un mantenimiento y las membranas tendrían un crecimiento microbiológico, y hablaríamos también de un conservante, un agente reductor biocida de estos microbios para que no existan en la membrana. Y luego, si tenemos ya una membrana, que tenemos una planta parada más de 5 días, porque no sé, tenemos que cambiar motores o algo así, esto no suele ser muy normal, hablaríamos también de se hace una limpieza a fondo para conservar esta planta, ponemos a remojo las membranas, asegurando de que no quede ningún aire entre los tubos a presión. Y luego entonces para hacer esto, para asegurar, se hace un cebado de esas membranas, se recircula el agua y además hace esto que el aire se desplace y que forme un cortocircuito. Las ponemos a remojo, como ya he dicho, y luego aislamos este circuito y evitamos que entre aire sobre él para que no se nos vuelvan a ensuciar las membranas, obvio. Cambiaríamos luego, es como hacer un enjuague cuando estamos lavando las cortinas de nuestra casa, si están mucho tiempo puestas o lo que sea, ¿no? O si estamos lavando se me ocurre los estropajos de casa para que se queden limpísimos, o las sartenes porque tienen grasa de haberlas utilizado mucho tiempo, pues pones el fairy, pones el tapón y se quedan a remojo mínimo un día, y entonces lo que se hace es se va a la caquita de la sartén por dentro y por fuera. Esto funcionaría igual, ¿vale? Para conservar estas membranas de forma periódica lo mismo, las aislamos, evitamos la entrada de aire, las ponemos a remojo y luego hacemos pues como tiramos ese agua si está toda la caquita dentro y ponemos una segunda agua para que se quede más limpio. Las temperaturas de conservación de este tipo de membranas, pues entre 5 y 45 grados, no es lo mismo si estamos en Arabia Saudita que si estamos en Finlandia, obviamente, ¿de acuerdo? Y luego también los productos, existen productos más compatibles o menos con las marcas de membranas, con el procedimiento que estemos utilizando, con el tipo de planta, etcétera, y esto lo que nos hará es prolongar la vida de las membranas y tendremos que nos durarán más estas membranas, estarán mejor conservadas y mejor cuidadas. Y antes de volver a poner en marcha esa planta, se recomienda hacer un enjuague también para que se nos hayan quedado limpios, es como cuando friegas un vaso, y bueno, y para que empiecen a funcionar. Luego hay un tecnicismo que queda como súper potente porque pareces pues un médico forense cuando hablas de hacer una autopsia a las membranas. Entonces, como ingeniero, hacer una autopsia a las membranas es primero resolvemos, o sea, se sustituye lo que sea, el módulo, el tubo, lo que sea, y luego pues se abre, se parte por la mitad y se ve exactamente qué ha pasado, o sea, hay que hacer una inspección, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que se llama así, autopsia de la membrana, que no deja de ser inspección interna y externa, es decir, por fuera, vemos y hacemos fotos y para luego hablarlo con el fabricante o ver cómo ha quedado, etcétera, la porquería, el color, etcétera, ¿no? Y luego ya pues las partimos, las vemos por dentro, rompemos pues lo que sea el módulo para saber exactamente por dentro cómo está el material, si se ha degradado, si no, si tiene un color amarillento, negro, rojo, si tiene manchas, si no, si está nuevo, si está viejo, etcétera. Eso se llama hacer una autopsia a una membrana. La detención de los desplazamientos sería el efecto de depósitos externos, etcétera. Luego hablaríamos también de cómo se identifica, cómo se analiza la superficie de la membrana, el depósito del material que se encuentra, pues podemos utilizar microscopios electrónicos, los SEM, acoplados por ejemplo a rayos X o a sistemas de espectrometría infrarroja, etcétera, ¿no? Son las luces pues que se utilizan para este tipo de análisis de membrana. Luego también hablaríamos de plantas piloto, células flujo, protocolos de limpieza, elementos de sacrificado de estas membranas, retenciones, etcétera. Y luego también, si hay muchísima oxidación, hablaríamos también de cómo se comporta esa oxidación ante este material, porque igual nos hemos equivocado o hemos elegido un tipo de membranas que no es compatible con el agua que tenemos que tratar, etcétera. Y luego se hace un informe para se incluya lo que hemos analizado para poder revisarlo a lo largo del tiempo y podamos mejorar todo esto. Entonces, bueno, aquí pues eso, se corta un trocito, se analiza, se puede llevar a un laboratorio, etcétera, ¿vale? Y por hoy esto es lo que vamos a ver. Gracias por haberme escuchado y gracias por estar ahí. Nos vemos en breve. Chao.